Bienvenidos a nuestro canal. Si estás aquí es porque te interesa conocer la realidad política de nuestro país sin filtros ni rodeos. Y te lo voy a decir desde el principio, no te puedes perder ni un solo detalle de lo que está sucediendo. Así que no te hagas el remolón y suscríbete ahora mismo para estar siempre informado de todo lo que los demás tratan de ocultar. Aquí te contamos la verdad, por dura que sea. Carlos Alsina no se anduvo con paños calientes en su más reciente intervención, y apuntó sin titubeos al núcleo de la administración de Pedro Sánchez, o mejor dicho, a la palpable ausencia de una. La senda del déficit, ese documento fundamental para que España pueda equilibrar sus finanzas y cumplir con las exigencias impuestas por la Unión Europea, brilla por su ausencia. ¿La respuesta de Sánchez? Simplemente mirar hacia otro lado, como si el problema pudiera esfumarse con el paso del tiempo o con la paciencia infinita de sus aliados políticos. Como bien señala Alsina, la única manera de no perder este partido era, sencillamente, no jugarlo. Ese no jugar el partido es un eufemismo que esconde una realidad mucho más cruda, la cobardía política. Es una huida descarada de sus deberes como presidente, mientras Bruselas, con las garras afiladas, demanda el cumplimiento de las normas fiscales que fueron suspendidas durante la crisis sanitaria. Sánchez, con sus habituales oídos sordos, sigue ignorando la situación. No es la primera vez que el Partido Socialista intenta vender humo con esta senda. Ya en julio, la propuesta fue rechazada de manera contundente. Parece que al presidente se le ha olvidado que gestionar la economía del país no puede ser un simple juego de azar. Alsina, con su afilada mordacidad, no dejó escapar la oportunidad de poner en ridículo el intento del gobierno de maquillar su fracaso. El objetivo político de la semana estaba claro: presentar la senda del déficit, de algún modo milagroso, convencer a todos de que el país sigue un rumbo coherente. Sin embargo, como bien describe el locutor, el plan se ha hundido antes de zarpar. Para el gobierno, ha sido un fracaso prematuro, un revés monumental antes de siquiera llegar al Congreso. Y en lugar de aceptar la derrota, la narrativa oficial se ha envuelto en frases vacías como «nos damos más tiempo» o «damos una oportunidad al diálogo». Pero la realidad es que la propuesta se hundía antes de siquiera tocar el agua. Aquí está la auténtica ironía. El diálogo que Sánchez tanto predica no es más que un desesperado acto de supervivencia política, un intento de evitar que la senda del déficit se vea aplastada por el peso de su propia ineptitud. Y es que, como subraya Alsina con gran precisión, la verdad detrás de ese diálogo es que Sánchez se enfrentaba a un escenario en el que su propuesta sería rechazada otra vez. Ante esta inminente derrota, prefiere disfrazar su incapacidad con una falsa imagen de consenso. Pero, ¿a quién pretende engañar? La cruda realidad es que el presidente de España depende de un socio que no es otro que Carles Puigdemont, ese prófugo de la justicia que, desde su cómodo refugio en Waterloo, ha logrado que toda la política española gire en torno a su figura. Es casi tragicómico que el hombre que tanto clamaba por la unidad de España esté ahora arrodillado ante alguien que representa justamente lo contrario. La historia interminable, como la llama Alsina, no podría ser más acertada, ya que, mientras Sánchez siga al frente, parece que el país quedará atrapado en esta espiral de concesiones al independentismo catalán. Lo que el gobierno trata de vender como una oportunidad de diálogo no es más que una rendición ante los intereses de Junts, un partido que ha hecho de la desestabilización de España su razón de ser. Pero, claro, Sánchez, cual mago de Oz, sigue intentando mantener la ilusión de que todo está bajo control. Sin embargo, la cortina que esconde la cruda realidad comienza a desgarrarse. Como bien apunta Alsina, gobernar de prestado gracias a Puigdemont es lo más parecido a una tortura lenta y constante. Sánchez sabe que está caminando por una cuerda floja, pero prefiere soportar la tortura antes que arriesgarse a perder el poder en las urnas. Este es un presidente que, ante la encrucijada de elegir entre la dignidad y el poder, siempre optará por lo segundo. La enfermiza dependencia de los votos de Junts lo ha convertido en un prisionero de sus propios pactos. Pero lo más inquietante es que, ante esta realidad, su estrategia es simplemente seguir adelante como si nada, como si entregar las riendas del país a un prófugo de la justicia fuera algo que la ciudadanía debería aceptar sin más. Carlos Alsina desenmascara sin miramientos esta sumisión del gobierno. Expone sin tapujos cómo el Ejecutivo se tambalea a cada paso que da Puigdemont desde su exilio dorado.
La gran pregunta es, ¿hasta cuándo pretende Sánchez mantener este teatro del absurdo? ¿Hasta cuándo va a seguir ignorando que su estabilidad depende de los caprichos de alguien que ni siquiera tiene intención de contribuir a la unidad de España? La paradoja se vuelve aún más evidente cuando Alsina compara la dulzura con la que el gobierno trata a la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, con la virulencia que destilan contra Núñez Feijóo. El locutor no se corta un pelo al describir el tono meloso con el que el Ejecutivo se dirige a Junts, mientras lanza dardos envenenados contra el líder del Partido Popular. Es un contraste revelador, sentencia Alsina, y no podría estar más en lo cierto. Porque esa actitud refleja que, para Sánchez, la prioridad no es el interés de España, sino su propio interés en aferrarse a la Moncloa a cualquier precio. La humillación alcanza niveles inéditos cuando Alsina sugiere que el próximo movimiento del gobierno podría ser entregar la redacción de la senda del déficit a Puigdemont. Sí, al mismo Puigdemont que quiere dinamitar el sistema desde sus cimientos. En un ejercicio de cinismo supremo, Sánchez estaría dispuesto a firmar la hoja de ruta de un hombre que ni siquiera reconoce las instituciones que él juró defender, y todo por no perder esos preciados votos que le permiten seguir en el poder. La situación se convierte en una tragicomedia nacional donde la estabilidad de todo un país queda reducida a los caprichos de un solo hombre. Pero lo más alarmante no es solo el papel que Puigdemont juega desde su retiro en Waterloo, sino la pasividad con la que el gobierno ha aceptado esta realidad. Como si no hubiera otra alternativa más que ceder y someterse a los dictámenes de alguien que lleva años escapando de la justicia española. Carlos Alsina, con su estilo directo y sin concesiones, ha dejado en evidencia cómo Sánchez ha adoptado el papel de un líder que, en lugar de liderar, se deja llevar por la corriente de los intereses independentistas. El resultado, un gobierno que se ha convertido en el títere de aquellos que desprecian la idea misma de España como una nación unida. La estrategia de Sánchez parece clara: resistir. Aferrarse al poder a cualquier precio. Y sobre todo, no mirar demasiado de cerca el alto coste que está pagando por ello. Pero lo que Alsina pone sobre la mesa es la pregunta que muchos se hacen, pero pocos se atreven a formular en voz alta: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez para mantenerse en la Moncloa? Porque entregar la senda del déficit, por ende, el control de la política económica del país a alguien que abiertamente busca la independencia de Cataluña no es solo un retroceso, es una capitulación total frente a quienes quieren fragmentar España. Y mientras tanto, el presidente se atrinchera tras un discurso vacío, repleto de excusas y retórica hueca, intentando convencer a todos de que esto es diálogo y búsqueda de consenso. Pero la realidad es muy distinta. Sánchez no está dialogando, está negociando la supervivencia de su gobierno con aquellos que ven en la debilidad del Estado su oportunidad dorada. Esta situación de sumisión no solo es humillante para Sánchez como líder, sino para todo un país que observa, atónito, como el presidente se arrodilla ante quien ni siquiera oculta su desprecio por la unidad de España. Alsina subraya la ironía de un presidente que ataca con saña a Núñez Feijóo, como si él fuera el verdadero enemigo, mientras acaricia con delicadeza a aquellos que abiertamente desafían la legalidad y la integridad territorial del país. En este teatro del absurdo, Sánchez ha decidido convertirse en el mejor aliado de aquellos que solo entienden el lenguaje de la ruptura y la desobediencia. Y mientras el presidente sigue adelante con su farsa, tratando de vender a la opinión pública que todo esto es parte de una estrategia magistral, el país entero se pregunta: ¿cuándo terminará esta humillación? Porque lo que Sánchez pretende disfrazar como una jugada política astuta no es más que un síntoma de su extrema debilidad. Carlos Alsina lo expone con una brutal claridad: no hay estrategia, solo hay supervivencia. No hay un plan, solo improvisación. El gobierno no tiene el control, está siendo llevado por la corriente que marca Puigdemont desde su refugio en Bélgica. Y este es un hecho que Sánchez no puede ocultar, por mucho que intente disfrazar la realidad con palabras altisonantes y discursos grandilocuentes. El juego de Sánchez es una partida de ajedrez donde su rey está constantemente amenazado. Cada movimiento que hace no es para avanzar, sino para evitar el jaque mate que parece inevitable. Pero en este tablero, no es Feijóo quien mueve las piezas. Ni siquiera es la Unión Europea, que sigue exigiendo el cumplimiento de las normas fiscales. Es Puigdemont quien marca el ritmo, quien decide cuándo avanzar y cuándo dejar en evidencia a Sánchez. Y esa es la auténtica tragedia de esta historia,
un presidente del gobierno que, en lugar de defender los intereses de España, se ha convertido en un mero ejecutor de las exigencias de un político fugado, que nunca ha ocultado su desprecio por la nación. Alsina no se limita a señalar la cobardía de Sánchez, también subraya la indignidad de un ejecutivo que ha convertido su debilidad en su modus operandi. Gobernar de prestado, dice, y esa es la esencia de todo. Porque cada paso que da el gobierno, cada decisión que toma, está condicionada por la aprobación de un hombre que ni siquiera tiene el valor de enfrentar a la justicia de su país. Y mientras tanto, Sánchez sigue adelante como si esta situación de servidumbre política fuera lo más normal del mundo. Lo más inquietante de todo es que, mientras el presidente sigue suplicando el apoyo de Puigdemont y sus aliados, el resto del país enfrenta problemas reales, una economía que necesita estabilidad, unas cuentas públicas que deben cuadrar, y una Unión Europea que no comprende ni tolera estas maniobras de escapismo político. Pero Sánchez prefiere seguir interpretando su papel en esta tragicomedia, olvidando que la paciencia de la ciudadanía no es infinita. Carlos Alsina ha desnudado con precisión el vacío de liderazgo y la absoluta sumisión que define a Pedro Sánchez en este momento. Y mientras el presidente sigue intentando mantenerse a flote a base de concesiones, el país se hunde un poco más en la desconfianza y el desencanto. Porque no se puede gobernar un país de rodillas, y mucho menos cuando se está dispuesto a entregar las llaves de la nación a aquellos que nunca han querido formar parte de ella. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿hasta cuándo va a durar esta patética situación? Sánchez podrá seguir utilizando eufemismos, vendiendo su debilidad como diálogo y su rendición como consenso, pero cada vez hay menos personas dispuestas a tragarse esa narrativa. El engaño tiene un límite, y ese límite está marcado por una realidad que, tarde o temprano, se impondrá. Alsina ha dejado claro que la cuerda no puede estirarse eternamente y que la sombra de Puigdemont no es un aliado, sino una condena que terminará por arrastrar a este gobierno hacia su caída. Lo que parece evidente es que Sánchez ha decidido caminar por este sendero de rendición, esperando que el tiempo juegue a su favor, pero lo que realmente está haciendo es pisar terreno resbaladizo, y cuanto más avanza, más profundo es el abismo que se abre ante él. La sombra que proyecta Puigdemont desde su cómodo exilio no solo afecta a la política nacional, sino que genera una sensación de incertidumbre en todos los sectores del país. Mientras el gobierno sigue atrapado en esta red de concesiones, la economía española enfrenta desafíos cada vez más complejos. Los ciudadanos ven cómo las promesas de estabilidad y crecimiento económico se desmoronan ante la falta de liderazgo y dirección clara. Carlos Alsina, en su estilo incisivo, lo pone de manifiesto: ¿cómo es posible que un país como España dependa de los caprichos de una sola persona que ni siquiera se encuentra dentro de nuestras fronteras? La imagen es devastadora, y lo que es aún más alarmante es la aceptación casi sumisa con la que se ha asimilado esta realidad. Lo que antes habría sido impensable, ahora parece formar parte del paisaje político, un presidente que se arrodilla ante los intereses de un fugitivo. En cada uno de sus monólogos, Alsina no solo denuncia la debilidad del Ejecutivo, sino también el silencio cómplice de quienes deberían estar exigiendo responsabilidad. Las instituciones, los partidos políticos de la oposición y hasta la misma sociedad parecen haber caído en una especie de letargo. Nadie parece dispuesto a levantar la voz con la firmeza que la situación amerita. ¿Cuánto tiempo más podrá Sánchez mantener esta fachada? Es una pregunta que flota en el aire, y la respuesta no es nada alentadora. El problema es que, como bien lo señala Alsina, la política no es un juego de ilusiones. La cortina de humo que el gobierno ha intentado desplegar para ocultar su debilidad se está desmoronando, y cada día que pasa, la realidad se impone con más fuerza. No se puede engañar indefinidamente a un país entero. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz, y cuando eso sucede, las consecuencias suelen ser devastadoras. Pedro Sánchez, que en un momento llegó al poder con promesas de regeneración democrática y progreso, ahora se ve atrapado en una maraña de pactos que lo han convertido en prisionero de su propia estrategia. La idea de un líder fuerte y decidido que defendía los intereses de España se ha diluido hasta convertirse en una caricatura de lo que alguna vez prometió ser. Y lo más preocupante es que no parece haber un plan para salir de este laberinto. Alsina, con su característico sarcasmo, lo dice claro: gobernar de prestado no es gobernar, es simplemente sobrevivir.
Pero la supervivencia política tiene un límite, y ese límite está marcado por la paciencia de los ciudadanos, que ven cómo los problemas reales del país siguen sin ser abordados. Mientras el presidente se enfoca en mantener el apoyo de sus aliados más incómodos, la economía sigue tambaleándose, las cuentas públicas no cuadran, y la confianza en las instituciones se erosiona día tras día. Y no es solo Puigdemont el que tiene a Sánchez contra las cuerdas. Las exigencias de sus otros socios, desde el PNV hasta ERC, pasan por imponer una agenda que poco tiene que ver con los intereses generales de España. Cada uno busca su propio beneficio, y el presidente, en su afán por mantenerse en el poder, cede a cada una de estas demandas, dejando de lado cualquier visión de conjunto para el país. La gran pregunta que plantea Alsina en su monólogo es directa y contundente: ¿hasta cuándo va a seguir Sánchez entregando las riendas de España a quienes solo buscan debilitarla? Porque lo que está en juego no es solo el presente, sino el futuro de una nación que parece estar al borde de una fractura irreversible. Las concesiones a los independentistas, lejos de traer estabilidad, están generando un clima de tensión cada vez más insoportable. La relación entre Sánchez y Puigdemont es solo la punta del iceberg. El problema de fondo es mucho más grave. Se trata de un gobierno que ha perdido el rumbo, que ha dejado de lado cualquier pretensión de liderazgo para convertirse en un simple gestor de crisis. Y lo peor es que muchas de esas crisis son provocadas por la propia inacción del Ejecutivo. Mientras tanto, los ciudadanos asisten, atónitos, a un espectáculo político que cada vez se parece más a una farsa. Carlos Alsina no duda en señalar la hipocresía del gobierno, que por un lado se presenta como defensor de la unidad de España, mientras por el otro hace concesiones a quienes abiertamente buscan su fragmentación. Es una contradicción que no puede sostenerse por mucho tiempo. El tiempo de las excusas y las promesas vacías se está agotando, y cuando llegue el momento de rendir cuentas, no habrá forma de escapar. En este punto, lo que queda claro es que Pedro Sánchez está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerse en la Moncloa. No importa el coste. No importa a quién tenga que ceder o a qué principios deba renunciar. Lo único que parece importar es la supervivencia política. Y esto, como bien señala Alsina, es lo que está llevando al país a una situación cada vez más precaria. Y mientras tanto, Puigdemont sigue moviendo las piezas desde su refugio en Waterloo. Cada movimiento que hace pone a Sánchez en una posición más comprometida, y lo que es peor, el presidente parece no tener otra opción que seguir el juego. Un juego que, tarde o temprano, va a cobrar una factura muy alta. Así que si estás cansado de ver cómo la política de este país se convierte en un circo, si quieres estar al tanto de cada nuevo episodio de esta tragicomedia, no lo dudes más. Suscríbete al canal ahora mismo y acompáñanos en cada análisis, cada verdad revelada. Aquí no se esconde nada, aquí se cuenta todo. Dale al botón de suscribirte y no te pierdas ni un solo detalle de lo que está por venir.